Muy buenos días a todos, a todas. Dar gracias a Dios por la oportunidad. Me voy a poner de pie para poder realmente exponer esta mañana. Estamos hoy aquí reunidos, los equipos técnicos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Nos acompaña el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, y nos acompaña también el ministro de la CID, el ingeniero Octavio Pineda. Esta conferencia responde a la necesidad de informar verdaderamente al pueblo hondureño, no de desinformar, como actores protagónicos que somos de todo el programa de desarrollo de infraestructura hospitalaria que se lleva a cabo por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y que está en marcha. Creemos que es importantísimo que la población, usuario y beneficiario final de esta gran inversión en salud esté enterada de primera mano qué es lo que este gobierno está construyendo para que no preste tanta atención a tanta barbaridad que se dice en los medios. Específicamente vamos a responder a todas aquellas dudas que pueden crearse o generarse a raíz, ¿verdad?, de declaraciones del señor Salvador Nasralla. Entendemos que como gobierno estamos obligados a mantener informado al pueblo y también como gobierno estamos obligados a hacerlo con transparencia y con oportunidad. No hay un gobierno en la historia, no lo hay, ustedes pueden mirar hacia atrás, hacia adelante, que esté invirtiendo en infraestructura sanitaria como lo está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Yo voy a mostrarles una diapositiva a grandes rasgos solo de infraestructura hospitalaria. Después vamos a hablar de todo lo que es materno-neonatales, centros de estabilización, escuelas de formación, almacenes, laboratorios, porque creemos que esto es de muchísimo interés para la población. Si avanzan a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los hospitales que estamos construyendo en este momento. Ustedes pueden observar el Hospital General de Santa Bárbara, 78.840 metros cuadrados de construcción, una inversión de 4.297 millones, fondos nacionales. Son los que se administran desde la CID. El Hospital Básico de Ocotepeque, 31.000 metros cuadrados, 1.500 millones, fondos nacionales. El Hospital Básico de Salamá, 35.000 metros cuadrados, 1.560 millones de inversión, fondos nacionales. El hospital de emergencia de Roatán, que se tomó la decisión de construir a través de la CID después de aquella catástrofe que vivimos en abril del 2024, que tiene 14.000 metros cuadrados de construcción, 9.000 metros cuadrados de construcción, con una inversión de 467 millones, con fondos nacionales. Luego entramos a los hospitales que se están construyendo con créditos. En este salón están los representantes tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del BID y del BESI para dar fe. Son veedores, son los que hacen la supervisión económica de esta inversión, son los que revisan, igual que lo hace el ministro de Finanzas en paralelo. Están aquí, son personas honorables para dar fe de que este equipo de trabajo y ese equipo de trabajo está, quizá por primera vez en la historia, trabajando con las manos limpias. Limpias de cualquier interés que no sea el de este país y el de la población. Sé que es difícil de creer. Venimos de años oscuros en el que todo estaba corroído y coluido. Y a eso nos acostumbramos. A veces cuesta desaprender. Nuestra población tiene todo el derecho a dudar, pero nosotros tenemos la obligación de demostrarle que las cosas no son así, que las cosas son claras y transparentes, porque nos debemos a ellos. Con fondos del BID estamos construyendo el hospital de Roatán, que hospital, al final Roatán tendrá 2 hospitales, con una área de metraje de 14.000 metros cuadrados y una inversión de 1.189 millones que son del fondo BID. Los 2 hospitales de trauma, que son los únicos que en terreno no han iniciado, porque están finalizándose los procesos de diseño,
que están construidos con fondos BID más JICA, uno de 25.000 metros cuadrados y el otro de 32.000 metros cuadrados. 2.500 y 2.700 millones de inversión cada uno de ellos. El hospital de Choluteca con 19.000 metros cuadrados de construcción y 1.600 millones, que es de los fondos del BESIE, y el hospital de Tocoa, que son 11.000 metros cuadrados y 1.605 con fondos del BESIE. Solo en hospitales, 9. No 8, 9. Este gobierno, esta presidenta y estos servidores públicos que están aquí, con el apoyo de estos equipos, la inversión supera los 17.000 millones. Dinero que una parte ya ha sido utilizada en los que ya están avanzando y en los que se están diseñando, y la otra está preparada y lista para irse desembolsando en la medida los proyectos vayan avanzando. Todo esto, porque a veces pensamos que solo estamos entregando las láminas de zinc, la puerta con un llavín. No, señores, esta inversión incluye diseño, supervisión, que se les olvida que todos estos proyectos tienen supervisión. Además de la que hacen las secretarías, tienen empresas externas que están supervisando la validez, la calidad de la obra. Incluye la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha. Que podrán pensar, ¿y qué es la puesta en marcha? La puesta en marcha incluye capacitación de recursos humanos, formación de manuales, entrenamiento, simulacros, para tener la certeza de que los equipos funcionan, de que los flujos son los correctos, de que la estructura es y será la que se requiere y que aguantará periodos de tiempo. Esto no son cajas. Esta no es como la falsedad de los hospitales que nos prometieron en la COVID. Estos son hospitales de verdad, construidos para durar más de 100 años si les damos un mantenimiento adecuado. Esta es la inversión en hospitales. Esto que ven ustedes aquí es lo que estamos haciendo y es lo que cualquiera de ustedes puede auditar. No tenemos ningún problema con eso. Si ustedes observan, los primeros son los de fondos nacionales. Yo voy a pedir al ministro de la CIT, que es el responsable de ejecutarlos. Nosotros supervisamos. Que por favor amplíe esta información y luego, cuando pasemos a los hospitales que se construyen con fondos de créditos, vamos a pedir a los responsables de esas unidades, que fueron creadas como una condición sine qua non de los bancos y de los organismos de cooperación para garantizar la transparencia en la ejecución, pero sobre todo la eficiencia en la ejecución de los mismos. Así que yo cedo la palabra al ministro Pineda para que pueda, ministro, exponer sobre estos 4 hospitales que construye desde su secretaría. Muchas gracias, ministra Carla. Gracias a todos los medios de comunicación, a los representantes de distintas instituciones, sobre todo ministro Duarte, bienvenido. Ministra Carla, muchas gracias. Habló la ministra Carla como principal rectora de la sanidad pública en Honduras. Nosotros nos regimos desde los conceptos de prediseño, arquitectura, esquemáticos, estructurales, equipamiento y puesta en marcha bajo los lineamientos de la Secretaría de Salud. Si ustedes pueden hacer un poco de memoria, en septiembre del año 2021, la señora presidenta, que en aquel momento era candidata presidencial del Partido de Libertad y Refundación, presentó ante la nación el plan de gobierno. En ese plan de gobierno, en los incisos de salud, específicamente, si no me equivoco, son los numerales 6 y el numeral 9, habló de la necesidad de la construcción de nuevos centros de salud y hospitales, según y basados en un enfoque técnico y social. Esto tiene una planificación estratégica con distintas secretarías de Estado, programas, direcciones, organismos multilaterales y claro, con el principal apoyo y liderado desde esta Casa de Gobierno por nuestra señora presidenta Xiomara Castro. En esos momentos empezaron sobre todo a diseñarse en el 2022 en materia de esquemas primero, buscar la estructura de financiamiento para que estos hospitales fueran una realidad.
en la historia, como lo acaba de mencionar la ministra Carla Paredes, en la historia de Honduras, no se había llegado al punto que nosotros estamos actualmente, construyendo más de 8 hospitales de manera simultánea. Si contamos también y ampliando a la infraestructura médico-hospitalaria, ministra Carla, el tema del Laboratorio Nacional de Medicamentos y Moléculas, entre otros también centros de estabilización que usted va a ampliar en su momento. Sin embargo, en los últimos días, el señor Salvador Narrala ha infundido información falsa, desde la mención que hizo con los fondos de España en aquel momento, diseñados para, y en este caso estructurados para ser ejecutados en infraestructura médico-hospitalaria. Ya voy a ampliar de ese tema. Esa información falsa y malintencionada de esos proyectos han querido tergiversar la realidad y tratando de confundir a la población con declaraciones totalmente irresponsables. Y por eso estamos aquí el día de hoy, para ampliar de forma legal, administrativa, técnica y ejecutiva el punto en que nos encontramos. Convocamos a esta conferencia de prensa para reafirmarle al pueblo hondureño lo que estamos ejecutando el día de hoy, el estatus de cada uno de esos proyectos que, como bien lo mencionó la ministra Carla Paredes, es un gran esfuerzo de más de 17.900 millones de lempiras entre créditos de préstamo de multilaterales, países hermanos y amigos como el país de Japón, y también de fondos nacionales a través de la recolección en la Caja Única del Estado. Quiero ampliar el tema de los avances en los hospitales, pero decirles cómo fue que focalizamos sobre todo estos hospitales, estos 4 hospitales, ministra Carla, que le corresponden a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Como bien ustedes lo sabían, antes esta secretaría estaba rectorada por el ministro Ramos y la Secretaría de Salud estaba rectorada por José Manuel Mateo Amaya. A través de distintos diálogos, sobre todo con respecto a un crédito, en este caso, en aquel momento, de nuestra hermana República de España, sobre todo para poderlos enfocar en tema médico hospitalario. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, lo voy a volver a decir. En aquel momento, España pasaba por un proceso interno de elecciones y los créditos toman su tiempo en ir madurando. Es por ello que la presidenta toma la decisión de redireccionar ese crédito, que dicho sea de paso, va a ser ejecutado por esta dependencia del Estado en el tramo carretero de La Ceiba hacia Trujillo, Colón. Entonces, partiendo con la cartera de servicios de los hospitales básicos de Salamá y Ocotepec. Y usted se preguntará por qué es en Salamá y por qué en Ocotepec. Voy a empezar con el de Salamá y les voy a decir algo tan sencillo como esto. Para los pueblos del norte de Olancho, todo ese sector del departamento de Olancho, el sector sur del departamento de Yoro y el sector sur, el cono sur del departamento de Colón, cuando estos pacientes se enferman, tienen que trasladarse hasta más de 250, 300 y hasta 400 kilómetros para poder ser atendidos. Por ejemplo, si alguien se enferma en Silca, tiene que llegar al Hospital San Francisco en Juticalpa, y si no encuentra solución, imagínense a alguien que tiene que ser operado, después tiene que ser trasladado hasta Tegucigalpa para que se le pueda iniciar una cirugía o una operación. Estamos hablando que el punto estratégico de Salamá tiene una razón de ser para poder atender a una población superior a los 50,000 habitantes de todo ese cono norte del departamento de Olancho, sur de Yoro y sur también de Colón. Imagínense ustedes que esa gente de Esquipulas tiene que moverse hasta Olanchito, si no de Olanchito tiene que irse hasta Tocoa, Colón, para poder ser atendidos. Ese es el caso de Salamá. Entonces, es una descongestión
sobre todo de los dos principales hospitales en el país. En este caso, el Catarino Rivas de San Pedro Sula y el Hospital Escuela de Tegucigalpa. El hospital, en este caso de Ocotepeque, que es un hospital básico, ya les explicó la ministra el metraje, tiene una cartera de servicios completa. ¿Y por qué la razón del hospital en el sector de Ocotepeque? Toda la red del Valle de Cececapa, que es una población que corresponde a más del 47% del departamento de Ocotepeque y esa región occidental, con un gran total de 63,000 habitantes, tienen que trasladarse más de 250 kilómetros si quieren ser atendidos en San Pedro Sula, si no trasladarse a Santa Rosa de Copán, 92 kilómetros. Entonces están ubicados en puntos estratégicos y en base a un estudio de necesidades en materia de sanidad pública. ¿Verdad, ministra? Todo esto con una estrategia implementada desde CESAL, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte y, claro, rectorada financieramente por la Secretaría de Finanzas. Estos impactos de estos dos hospitales van a descongestionar tanto en la zona de Olancho, como bien lo mencioné anteriormente, como en la zona de Ocotepeque. Ocotepeque no tenía ningún hospital de esta categoría, ni mucho menos imaginaban que la presidenta Xiomara Castro iba a poner sus ojos en ese sector. Ahora bien, el hospital de Santa Bárbara, ahí yo les estoy diciendo en la diapositiva, en este caso la cartera de servicios que tiene. Estamos hablando que el hospital de Santa Bárbara, con un metraje de más de 78,000 metros cuadrados, escúchenme bien ustedes, 78,000 metros cuadrados de construcción, y aquí está la empresa diseñadora, ¿sí? Ok. Con respecto al caso de Santa Bárbara, voy a mencionar que este hospital, que es un hospital de especialidades, viene a revolucionar toda esa zona occidental del país. Va a fortalecer y reducir los traslados innecesarios de pacientes hacia San Pedro Sula y descongestionar eso. Descongestionar sobre todo este hospital en el sector del cono norte de nuestro país. Los diseños y características de los hospitales pudiera ampliar mucho más, pero me demoraría mucho tiempo. A través de distintos consejos de ministros, nosotros hemos llegado hasta el punto que nos encontramos. Estos proyectos se han dividido por etapas y han tenido una razón de ser, ¿verdad, ministra? La primera etapa de volumetría, terracería, cortes y rellenos, y la segunda etapa, que en este caso, que es la que nos encontramos en los dos, tercera etapa para Salamá y Ocotepeque, y segunda etapa para Santa Bárbara. Y ustedes pueden ir viendo, sí, ustedes pueden ir viendo la cartera de servicios, las camas, más de 40 camas, ¿verdad, ministra? Para Salamá, más de 40 para Ocotepeque, y de esa forma. Ahora bien, ustedes pueden ir viendo, quiero ir mostrando, para ir adelantando la presentación, por favor, el Hospital de Atención de Roatán, en base al siniestro del pasado 19 de abril del 2024. Si no están bien diseñados estos hospitales, pasa lo que nos pasó en Roatán. En 6 horas se quemó por completo. Lamentamos los hechos acontecidos, pero por eso nosotros estamos actuando. Sigan, por favor, para presentar las imágenes. Ahí pueden ir viendo ustedes, esto no son cascarones, esto tiene una razón de ser, tiene un flujograma desde servicios externos hasta operación, recuperación y en este caso traslados, entre otras amenidades que van a tener estos hospitales. Estos no son cascarones, estos no son centros de salud, son hospitales de verdad. Solo para mencionarles lo que nos pasó en los gobiernos anteriores con el caso de los hospitales móviles. Miren ustedes, esos hospitales venían con el servicio eléctrico de Europa, ni siquiera eran compatibles con nuestro país. Increíble. Lamento que en la política algunos quieran llamar la atención con mentiras, como las expresadas por el señor Salvador Nasralla. Es por eso que el día de hoy hemos tomado la decisión de interponer una denuncia en el Ministerio Público por la falta de calumnia e injuria. No vamos a tolerar que se mancille el trabajo honesto que realizamos
cada uno desde nuestras carteras ministeriales. Y le exijo, como secretario de Estado, al fiscal Joel Zelaya, para que haga las pesquisas pertinentes y realizar con un equipo especial la investigación de todo lo relacionado con la construcción de estos hospitales. Nos ponemos a disposición no solamente del Ministerio Público, sino también de todos los entes fiscalizadores como Tribunal Superior de Cuentas y de cualquier otra instancia de control, para que se verifique con total transparencia cómo hemos actuado nosotros en base a la contratación, desde los diseños hasta la etapa que nos encontramos de construcción en estos momentos. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Lo que nos respalda no son discursos, sino hechos. Mientras otros se dedican a atacar y desinformar, nosotros seguimos trabajando por Honduras. Bajo el liderazgo de nuestra presidenta Xiomara Castro, este gobierno actúa con transparencia y compromiso. Y por ello, como lo mencioné anteriormente, saliendo de esta conferencia de prensa, los invito a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañen también con la ministra de CESAL al Ministerio Público para anteponer esta querella, sobre todo a la Secretaría General del Ministerio Público. Reafirmamos nosotros que la política es un espacio de diálogo y de construcción, no un campo de ataques infundados. Hoy en día le mancillan el honor a uno con declaraciones, entonces que presente las pruebas que tenga sobre el caso de los hospitales. Y estamos hablando de una inversión grandísima, millonaria, y que nosotros estamos bien claros que lo hemos trabajado con honestidad, con transparencia y con mucha capacidad. Muchísimas gracias, ministra, y ustedes pueden ver cómo nos encontramos en la etapa de cada uno de ellos. Gracias. Vamos en este momento, ministros, a permitir preguntas y respuestas. En primera instancia, el compañero Marvin Ortiz de Radio Globo. Por favor, si se acerca aquí. Muchas gracias, ministro Alvarado. Buenos días, ministra Carla Paredes. Buenos días, ministro Octavio. Cristian, buenos días, ministro de Finanzas. Acá de manera puntual, y aunque ustedes lo han venido repitiendo a la saciedad, al igual que lo ha hecho la presidenta Xiomara Castro, los 9 hospitales de los cuales ha hecho mención la doctora Carla Paredes, ¿en qué tiempo van a concluir? ¿Cuánto va a inaugurar la presidenta Xiomara Castro? Y al ministro Cristian Duarte, ¿cuáles de estos son construidos con fondos nacionales y cuáles son construidos por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, o por cualquier otro organismo de crédito internacional? ¿Y cómo van los tiempos, señor ministro Paredes? Buenos días. Voy a responder a la primera parte de la pregunta. Los 9 hospitales que están en proceso de construcción, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que este mismo año sean inaugurados, si no todos, la gran mayoría de los hospitales. En otro tiempo, en tiempos oscuros, estoy segura que si alguien estuviera en este sitio diría, todos los va a inaugurar, porque nos inauguraban con una llave y una puerta. No es el caso de este gobierno. Los hospitales que entreguemos a la población hondureña son hospitales que estarán operativos desde el momento, incluso desde antes de que ella los entregue. Estamos trabajando con responsabilidad para que estos hospitales sean inaugurados por la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. En relación a la segunda parte, yo cedo la palabra al ministro Pineda. Yo creo que al ministro Duarte. Sí, muchas gracias por la pregunta. Solo quiero recalcar que en 20 años no se habían construido hospitales con fondos públicos. Esta es una inversión histórica transparente, que rinde cuentas y que es completamente auditable. Porque también quería mencionar, a propósito de la denuncia que está presentando el ministro Octavio, que siempre que en este gobierno nosotros hemos acusado a anteriores gobiernos de corrupción y de malversación de recursos,
lo hemos hecho ante el Ministerio Público y con pruebas. En anteriores años y en anteriores meses se denunció la corrupción de los fideicomisos y se presentaron evidencias ante el Ministerio Público de la malversación de recursos a través de fideicomisos. Hay muchas personas ya procesadas por el mal uso de los recursos públicos a través de fideicomisos. Hemos denunciado también la corrupción de las exoneraciones fiscales. Llevamos 20.000 folios al Ministerio Público demostrando la corrupción estructural de las exoneraciones fiscales. Si alguien va a hablar y va a acusar de malversación a este gobierno, tiene que hacerlo con pruebas. Por eso estamos acompañando aquí al ministro Octavio y a la ministra Paredes en esta denuncia que están presentando. En breve, son 7.200 millones de lempiras presupuestados este año para construcción de infraestructura sanitaria. Los hospitales que se están construyendo con recursos nacionales son el de Santa Bárbara, Salamá, Ocotepeque y el Laboratorio Nacional de Moléculas. Con fondos BID se están construyendo los hospitales de Tegucigalpa, San Pedro Roatán y los neonatales. Muchas gracias. En este momento, el periodista Mario Morazán de HRN. Buenos días, ingeniero Octavio Pineda. ¿Qué podrá haber detrás de estas declaraciones y por parte de quién específicamente se va a interponer esta denuncia? ¿Va a ser por la Secretaría de Salud o la Secretaría de Infraestructura y Transporte ante el Ministerio Público por estas declaraciones del ingeniero Salvador Narrala? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mire, ya es momento que cuando a uno lo acusan, cuando a uno lo señalan, nosotros estamos claros que como funcionarios públicos, como secretarios de Estado, como directores y sobre todo porque manejamos cartera, o sea, presupuesto, nos anden tildando de malversación, de corrupción, entre otras cosas. Cuando el ingeniero Salvador Narrala menciona el caso de los hospitales, menciona el caso de los hospitales que está ejecutando esta institución. Él no solamente se está llevando de encuentro a los secretarios de Estado, se está llevando de encuentro a la institución, se está llevando de encuentro a la empresa, a los trabajadores, a los ejecutores, a los hierreros, a los eléctricos, a los ambientales y todo. Nosotros estamos colocando y estamos interponiendo esta querella para que el señor Salvador Narrala presente las pruebas sobre lo que él habla. Así de sencillo. Nosotros estamos cansados de que nos estén tildando de esa cuestión, pero sobre todo estamos seguros y con las manos limpias de que hemos actuado de forma transparente y de forma honesta. Los hospitales ahí los puede ir a ver en la construcción. Puede ir a cada una de nuestras carteras ministeriales y nosotros con gusto le abrimos las puertas y les explicamos. Si quiere saber cuánto cuesta el metro cuadrado, cómo se adquirió, bajo qué concepto, con qué diseño, nosotros se lo podemos presentar. Así que lo ponemos como Secretaría de Estado de Infraestructura y Transporte, sobre todo porque somos los responsables de la construcción y la ejecución de los hospitales con fondos nacionales. El compañero Ricardo Castillo de Radio América. Sí, ministro, ampliando sobre la pregunta de mi colega, esta denuncia, ¿por qué delito se le va a imponer ante el Ministerio Público, el presidencial de ahora, Salvador Narrala? Y ampliando un poco más, ¿de cuánto es la inversión total de los hospitales aquí en nuestro país y si se van a entregar completos, equipados y también con el personal médico? Bueno, injuria, calumnia, nos mancillan nuestro honor como personas, como profesionales. En ese sentido lo podemos ir ampliando cuando estemos en el MP. Y con respecto a la segunda parte de la consulta, ministra, usted lo puede contestar, hablan de la inversión de estos hospitales, ahí lo pueden ir viendo para ir cerrando este capítulo de la conferencia e invitarlos para que nos acompañen al Ministerio Público. Más de 17.691 millones de lempiras, en este caso solo en estos centros de salud, que van a mejorar toda la capacidad instalada en nuestro país. La gente quiere respuestas y la presidenta Xiomara Castro está llegando con la inversión pública más grande en la historia. Lo puede mencionar el ministro Duarte. Estos son los proyectos de la presidenta Xiomara Castro. Nosotros somos acciones y por eso es que nosotros estamos actuando el día de hoy. Muchas gracias, Gil. Señores, que tengo entendido que ustedes se van en este momento al Ministerio Público y ahí no pueden atender más preguntas. Ok.
Disculpas, compañeros, ellos tienen que salir para el Ministerio Público en este momento. Les invitamos a darle cobertura a la interposición de esta denuncia por parte de los secretarios de Estado en el Ministerio Público. En este momento se trasladan para allá, no van a poder atender medios, tengo entendido. Les agradecemos, compañeros de los medios de comunicación. Buenos días.